Señores, me encuentro hoy en el podcast Chillax. Bienvenidos una vez más. Como siempre, muy contento, muy alegre de estar en el podcast, compartiendo con gente importante, con gente agradable, con buenos amigos, con conocidos, con hermanos, con compatriotas, pero sobre todo con gente exitosa, gente que ha pasado momentos duros en su vida y logran levantarse muchas veces, porque decía un amigo, a mí no me midan por las veces que yo he llegado al éxito, sino por las veces que me he caído, porque significan las veces que me he levantado. Entonces hoy me encuentro con un gran amigo que se llama Guillermo Terán. Está aquí, bienvenido, don Guillermo. Mucho gusto. Bienvenido, mi estimado. Un placer estar aquí contigo. Gracias, no, hombre, gracias por la oportunidad de dejarnos compartir con vos este día. Mira, estamos siendo transmitidos ahorita, para que sepas, en Apple Music, en Spotify, en Amazon Music, en 2 canales de Facebook, que por cierto ya nos están trabajando un grande en República Dominicana, y tenemos en YouTube también. Estamos, la gente nos ve, nos escucha. Así que si usted nos está escuchando mientras está haciendo ejercicio, escuche esta plática porque está muy bonita, está muy interesante. Vamos a hablar de la vida, de la historia, de tus batallas. De tus batallas, con Guillermo Terán, que está aquí con nosotros. Para comenzar, Guillermo, quiero que la gente sepa quién es Guillermo Terán. Bueno, para ponerlo en una manera simple, ¿verdad? Soy Sí. una persona muy corriente, como todo el mundo, con mucha ambición, ¿verdad? Mucha ambición. Con mucha ambición, con muchas ganas de salir adelante. De muy pequeño siempre fui una persona que me puse metas, ¿verdad? Muy enfocado en las metas. Y a veces no sé cómo hacer las cosas, pero las hago. Pues siempre tuve esa actitud. Tal vez no sé cómo, pero yo soy muy creyente que cuando uno toma la decisión de hacer algo, las cosas se alinean. Muchas veces uno por miedo. Entonces eso de muy chiquita, de muy temprana edad, ¿verdad? Nosotros, bueno, como todo Nica, vivimos en exilio. Claro, claro. Vinimos aquí, me acuerdo cuando venimos ya tenía, creo, 10 años. Hubo una rejection, como decir. Allá como por el 98 fue eso, ¿no? Sí. No, yo vine primero en el 80. No, cuando tenía 10 años. Te estoy jodiendo para que la gente diga, ¡ay, qué joven, don Guillermo! Ajá. Y entonces fue interesante porque no los aceptaban. Me acuerdo que los nicas, pues, en los colegios. Pues, ¿A vos no te aceptaban? Pues cuando venimos al principio, la primera camada que venimos, te guardas todo. Me acuerdo que era interesante, ¿verdad? Y en facto nosotros, a muy temprana edad, nos metimos al negocio de bienes raíces. Cuando venimos, mi papá es el menor de los 7 hermanos Terán. ¿Cómo se llama tu papá? Guillermo, ¿verdad? Se llama Guillermo Terán. Pero tu papá era el del edificio, ¿no? Roberto, pero bueno, el grupo Terán. El grupo Terán. Era don Roberto, mi abuelo, y después tenía Roberto Terán hijo. Entonces lo que era la coda, etcétera, eran 7 hermanos. Mi papá era el menor, por ende el más vago. No, a veces el más vago es el mayor, ¿sabes? Bueno, porque ¿sabes? Él ya cuando ya llega, los negocios están formados, entonces el cumiche, ¿verdad? Comienza... Don Roberto Terán era tu abuelo. No, don Roberto Terán, el mayor, era mi abuelo. Era Don tu abuelo. Roberto Terán, el de la coda, que era mi tío. Pues, Tu ¿verdad? tío, ok. Mi tío, que yo trabajé muy, o sea, yo fue una persona, don Roberto en mi vida fue una persona que mucha inspiración. Él fue el que me hizo regresar de vuelta a Nicaragua. Realmente cuando nosotros, que gana doña Violeta, regresamos a Nicaragua, él tenía una visión para Nicaragua de que nosotros nicaragüenses que habíamos estado aquí teníamos que regresar a todo lo que habíamos aprendido aquí. De nada servía si no lo llevas de vuelta a tu país. Y pues realmente ese señor llegó con una idea de querer cambiar y comenzamos con el proyecto de Kodak Express, ¿verdad? Muy innovador. Pero entonces, al punto es que mi papá era el menor. Cuando venimos aquí, él no tenía como decir qué hacer y se metió en bienes raíces. Fíjate, coincidencias de la vida. Me acuerdo que mi papá trabajábamos nosotros con General Electric y Trafalgar estaba haciendo este proyecto que se llama Fontainebleau. Que Hoy aquí en Miami. aquí en Miami, que Fontainebleau hoy en día es Fontainebleau, pues aquí. O sea, eso lo hizo tu papá. No lo hizo él era una oficina de venta. Eso lo hizo General Electric. Ok. Cuando nosotros venimos, me acuerdo que te tengo que contar una anécdota que da risa. Porque primero Fontainebleau fue el primer proyecto de Miami, que eran 13,000 unidades de apartamentos, y era larguísimo. Aquel tiempo eso era los Everglades. Pues, hoy en día, si te pones a pensar, el medio de Miami es el 87 y Flagler. 87 y Flagler. Si vos agarras, tenés la US One, que ya no puedes construir el agua. Te vas a Chrome, que termina después los Everglades. Ya no podés. Entonces está el 87 y Flagler la mitad. Entonces hoy en día este lugar Fontainebleau quedó.
Pero yo me acuerdo que le pusían una bandera que le decían el Open. O sea, aquí los americanos ocupan Open House, ¿verdad? Open House oye, casa abierta, vénganse, O sea, cabrón, Open, vengan a ver la entonces casa. todo el boulevard, sí, entonces le encajaron el Open 3. ¿El Open? El Open 3, ¿te acuerdas que en el tiempo de Somoza había un reparto que se No, llamaba yo, Open? yo nací mucho después, yo soy, aunque con la cara que vos ves, yo soy casi quinceañero. Entonces sale, pues, pero de ahí lo metimos nosotros a bienes raíces, pues, ¿verdad? Entonces comenzamos, en mi familia, pues comenzó la parte de bienes raíces. Yo regresé a Nicaragua, pero mi hermano menor, Enrique Terán, que hoy en día es el presidente del Miami Board of Realtors, ¿verdad? Que lo acabamos de conocer. Lo acabas de Un conocer. gran caballero, por cierto. Realmente, Avanti Way, ¿verdad? ¿Amas tu patria? Perdón. ¿Amas tu patria? Yo soy muy, muy orgulloso de ser nicaragüense, creo que, pues, verdad, los nicaragüenses, y interesantemente, el talento nica es impresionante. Tristemente, los nicaragüenses, por X y motivo, en nuestro país no podemos desarrollarlos, ¿verdad? Yo creo que tenemos pero si vos ves, por ejemplo, si no ha sido la revolución, todos los banqueros, ¿de dónde son? Son nicaragüenses. Sí. Toda la banca controlada, o sea, creo que esa revolución que hubo y ¿Cuál revolución me hablas? ¿La sandinista o la revolución de banqueros? No, pero si te fijas el talento que logró salir, entonces las industrias en Costa Rica, Salvador, Guatemala, o sea, la parte de banca salió de Nicaragua, ¿no? Y yo creo que también los nicaragüenses han contribuido una gran, o sea, a Miami creo que los cubanos, pues no se le puede quitar el crédito a los cubanos. Sí, pero hay muchos nicaragüenses que han hecho gran historia aquí en Miami, pero no se sabe. No se sabe. Por ejemplo, nadie sabe que vos estás haciendo bienes raíces y que tenés un edificio de 20 pisos. No, lo que pasa es que el Nica, de cierta manera, el Nica nunca ha sido unido. ¿Sabe? El Nica, tristemente, compararlo a los cubanos, comparado a otras comunidades. Los venezolanos. Los venezolanos, por ejemplo, agarraron el Doral, pero el Nica, como Nica, ha sido más matamamo, podemos decir. El Nica no ha sido más bien... Espérame, por favor, no se enojen, caballero. Los que no han venido aquí a Estados Unidos, no. ¿Qué estás hablando, pendejo? Cuando vengan nos van a entender. Son matamamas. Pues, no es que y no que todos, pero la mucha gran mayoría. El Nica no es unido. Pues, no es unido. El Nica, si alguien viene de Nicaragua... Por ejemplo, vos ves los cubanos que viene un Marilito y los cubanos se unen y hacen... Hacer ese es mi primo, ayúdame ahí en un carrito, tú sabes, hermano. Cómpramele un carrito, una camionetita. Mira, consíguemele un efice. Sí, pero cuando viene un Nica, ni le hables, que se te va a hacer que te corre del trabajo. O sea, tristemente, pues, ¿verdad? Se nota, porque aquí vos... O sea, algo que es interesante en Miami, que estábamos viendo... Miami, pues como podemos decir, es un melting pot, o vos tenés un montón de culturas venezolanos. En facto, los venezolanos, hay varios, pues como decís vos, hay diferentes partes. Hay muchos tipos de venezolanos. Pero pues, son muy unidos. Vos sabés que el venezolano abre un restaurante y todos van a comer ahí. Todos van a comer el venezolano le dice, oye hermano, yo te invito a una fritanga. No, marico, a mí déjame con mis empanaditas y mi arepa, ya está. Entonces, bueno... Por ejemplo, si vos agarras el Doral era un basurero. O sea, el Doral era la parte industrial de Miami. O sea, el Doral era una parte industrial donde no estaba diseñado para construir, ¿ya? Y cuando vinieron, que te cuento, estadísticamente hay más colombianos en el Doral que... No, en serio. Si vos ves la población, hay más colombianos. Yo juraría que eran solo... Lo que pasa es que el venezolano es más como decir, más bullicioso más que... bullicioso marico, pero bueno, vergación. Entonces le pusieron mini Venezuela, etcétera, ¿verdad? Pero el Doral, o sea, vos tenés dos basureros ahí. Y es interesante, por ejemplo, yo que trabajo bienes raíces, a mí me llama mucho la atención, porque el venezolano está dispuesto a pagar X cantidad de plata por vivir con su gente. Sí. O sea, y quieren estar juntos siempre. Siempre. Ellos han creado una mini Venezuela, porque vos te vas allá. Es una Venezuela. Doral, ¿verdad? Obviamente. Hasta los precios son caros, hasta el McDonald's es más caro ahí. Pero fíjate que interesantemente, o sea, vos vivís que ellos han traído su mini micromundo y lo han creído. Creo que los Nicas, ¿verdad? Hasta ahora, con su water, ¿verdad? No, pero muy poco. Hay más, yo siento que hay más cubanos en su water. Es más la historia de. Es que en su water está lleno de Nicas. Es como Westchester. En Westchester yo no, dos que tres nicaragüenses. Pero eso sí me gusta lo que hacen los venezolanos. Crearon su micro Venezuela ahí. Crearon su micro. Y fíjate que, y me da risa, porque a veces yo vengo y tengo clientes que quieren comprar, y digo, pero ¿cómo vas a comprar ahí al lado de un basurero? Y la lógica de ellos, yo no estoy, o sea, yo quiero estar con mi gente. Yo quiero estar en un lugar, ¿verdad?, donde yo me sienta cómodo. Y ellos han logrado eso, ¿verdad? Y fíjate que lo ves aquí, si vos te vas, por ejemplo, a Hallandale, están los rusos. O sea, vos te vas a Little Haiti. O sea, Miami está segmentado en diferentes sectores, porque al fin y al cabo, a la mayoría de las personas les gusta estar con gente
con su propia, pues... su propia etnia, su propia gente, su propia cultura, su propia nacionalidad. Ya, los nicas creo que hemos fallado en ese punto de no crear una presencia fuerte, ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta a los nicaragüenses unirnos? ¿Por qué nos cuesta darnos la mano? Fíjate que ve qué triste, pues, hasta los ranchos que teníamos aquí ya quebró. Ya quebraron los ranchos. O sea, uno pone un negocio, Luis, y esto lo vas a ir aprendiendo. Aquí hay nicaragüenses que ponen negocio y la gente dice, nah, saber que es muy caro, usted es loco. ¿Y cuánto le vale? ¿Cuánto vale el plato? $20. Sí, pero estás pagando 50 en otro lado. Sí, pero ya, hermano, es dominicano. Mira, la feria exponica, te decían, ¿cuánto vale la entrada? 20 por persona. Mire, si entramos 5, no nos dejan 10 cada una. Y te llevaban artistas de nombre internacional y quebró la feria. Pero vos vas a la feria colombiana, a la feria venezolana, a la feria salvadoreña, a la feria y sobre todo la mexicana. ¿La mexicana de quién crees vos que se llena más? De Nica, no de mexicano. No, es de nicaragüense. Ahorita vos te metes a un concierto de música de banda mexicana. ¡Ahora! ¿Vos ves los mexicanos? ¿Qué se siente? Y yo digo, verga, compadre, yo te aguanto 3 canciones de ranchera. Y yo veo esos conciertos de mexicanos hasta las 2 de la mañana. Los mexicanos cantando, pero cuando yo me voy a platicar con el público, yo no era mexicano. No, si yo soy de Nicaragua, lo que pasa es que ahí escuchamos esto. Lo escuchan los del norte, vos sos de Managua. O sea, está puro. Bueno, yo te acuerdo, ¿te acuerdas que yo llevé a los Tigres del Norte de Nicaragua? Vos lo llevaste, ¿verdad? O sea, yo lo llevé 2 veces. Te quiero contar, yo estuve la última vez bebiendo guaro con los Tigres del Norte. Bueno, tú sabes que se quedaron en mi casa, estuvieron hospedados en mi casa. Ah, por eso que no. Y yo tuve el placer de volar con ellos cuando salieron de Nicaragua a Los Ángeles, que es de que ellos compraron el avión de Frank Sinatra. ¿Ellos lo compraron? Pues es el avión que yo estaba de ellos, ¿verdad? Pues ya debe estar barato, porque Sinatra lo compró en los años 50. Yo me acuerdo que entraba a ese avión y tenían todo lleno de tigres, ¿no? Pero déjame decirte, los tigres del norte son tipazos. O sea, muy humildes. Son súper humildes, ¿verdad? Una calidad de personas. A mí fíjate que cuando fueron a Estelí saludaron a todo el mundo, o sea... ellos se salían del camerino a hablar con la gente. Yo a través de Nicaragua, con los eventos de la Harley Davidson que teníamos, etcétera, y llevé varios artistas a Nicaragua y te encontré de todo, pues, ¿verdad? Pero creo que de las personas más cultas y más humildes, y no la palabra tal vez humilde no la quiero poner como humilde, pero de culta, que estaban dispuestos a practicar con que esto y todo, por favor, sin exigencia, ¿verdad? Pero es que yo creo que la palabra humilde está como estigmatizada y mal está como tergiversada, porque la gente piensa que la palabra humildad uno tiene que hacer, hola, mucho gusto. No. No, eso no tiene que ver nada con humildad. Humildad, para mí, tiene que ser una persona que tiene los pies en la tierra, capaz de hablar normal, de tú a tú, sin ver a nadie como menos y todos igual. Correcto. Para mí. De dar esa importancia, ¿verdad? Para mí. A ver, tu papá, te viniste para acá y fuiste realtor, te dedicaste a los realtor, ahora ya estás de realtor otra vez en Estados Unidos. Sí, bueno, nosotros venimos aquí, ¿verdad? Y nada, desarrollamos, mi papá de muy temprana edad comenzó la parte de bienes raíces y comenzamos, yo pues estudié aquí, estudié en el Belén, que era un colegio de cubanos, que era... Aquí, sí, ¿verdad? ¿Dónde queda el Belén? El Belén queda por la 8, que es aquí hay 2 cubanos famosos, hay 2 colegios, el Colombes y el Belén, ¿verdad? Y nunca se te pegó el cubano, ¿no? Ah, no, huevo, sí se pegó así, la pelita, que yo me acuerdo, te vas a morir. Porque ahorita, cuando veas este podcast, vos vas a ver a gente que va a decir, este Roberto ya perdió el hablado. No, sí, te vas a morir de risa. Yo me acuerdo que recién venido, ¿sabes? En el recreo. Voy a recreo, bro, entonces de repente pilita al Nique y se me tira como 20 cubanos encima, tira la pilita y yo, ven, o sea, yo que la verdad. Son piloteras en Nicaragua. Son piloteras, pero aquí, o sea, el gollón que eche volando pijazo, todo el mundo primer día el Nica loco. Nada de atención. El Nica loco. Me habían puesto el Nica loco. Sí, yo no estoy acostumbrado. Vos dijiste, suave que me están ganando, compadre. Suave que me están ganando. Pero y que llegas, dame salsa de tomate. ¿Qué es eso? Quechú. Ketchup se dice, ketchup. Porque te cuento que yo ya digo ketchup, te cuento, tiene ketchup y yo, verga, me volví miamiense, digo yo. Sí, no. Entonces fue al Belén, ¿verdad? Después estudié en Columbus, que hice, bueno, bastantes amigos, y estudié aquí en Bear, saqué mi Bear University, estudié y saqué mi licencia de bienes raíces, estuve trabajando en bienes raíces, etcétera. Y después vino la oportunidad en el 90 que ganó doña Violeta. Don Roberto, pues mi familia estuvo, creo que, apoyando bastante ese cambio. Y realmente yo regresé a Nicaragua en el 93. Y me acuerdo cuando yo regresé a Nicaragua fue una etapa bonita porque todo el mundo estaba con aquella etapa de reconstruir, que era que llegaba. Yo regresé en el 92.
O sea, no había nada, ¿te acuerdas que no había? Ni mierda no había. Ni mierda, Todavía estaban los robur donde te montabas. no había nada. Y Plaza Inter era un monte. que aquel, ¿te acuerdas que llevaron domino pizza, como eran cosas? ¿Verdad? Sí, cuando pusieron la primera rotonda no se volvió loco también. Sí, como si iban a Hasta bañar la, la sí, gente. hasta la gente llegaba ¡ay, la rotonda! ¡Vamos a la rotonda! Te decían. ¡Vamos a la rotonda! ¿No? ¿No Y- te acordás cuando llevaron los hot dogs? ¿Te acordás? En la primera gasolinera. La Ah, gente- en la ESO, en la Tiger Market, creo que era en la Tiger Market, la On the Run, No, hay una fila para comerse un hot dog. No, no. No, y el Pizza Hut se volvió loco la gente también. Con el Pizza Hut. Pero había un clima interesante que la gente quería reconstruir, etcétera. Y a mí me gustó mucho porque, o sea, Roberto regresa y él dice, ve, me quedan 10 años de vida, yo quiero rehacer. Y comenzamos con aquel proyecto de hacer todo lo que era Kodak Express. Y a mí me tocó abrir todas esas tiendas. Y me gustó mucho porque yo me pasaba 2 meses en Chirandega, 2 meses, o sea, yo iba al pueblo. Era un negocio muy grande ese. Bueno, muy grande. pero a mí me tocó abrir, o sea, iba al pueblo, buscar la casa y sentir y contratar a la gente, etcétera, ¿verdad? Entonces me gustó, conocí todo Nicaragua, prácticamente conocí todo, o sea, hasta en Bluefield pasé, me acuerdo, 3 meses, y entonces me dio una cosa, ¿verdad? Muy, muy interesante, y el país también mediante, pues fuimos como fue cambiando, pues ya la política, comenzamos a ver, pues, otra vez, pues, la mano, pues, La mano criminal detrás de todo. la verdad que todo país tiene que tener su desarrollo y pasar por diferentes etapas y diferentes cosas. Yo creo que los nicas no los hemos puesto de acuerdo porque creo que también ha habido buenas iniciativas y facto, hasta este gobierno actualmente, no voy a hablar, ¿sabes? No quiero poner la parte política, pero sí hay que reconocer que este gobierno ha hecho cosas buenas también. ¿Sabes? Espérame. Antes de que me critiquen, yo lo voy a dejar a él que diga las cosas buenas porque de eso se trata, libertad de expresión y que Sí. todos podemos hablar y pensar diferente. No, pero Y todo- se ha hecho cosas buenas. Sí, o sea, no todo lo que ha hecho un montón de cosas malas, ¿sabes? Pero hay cosas como, entonces, todos los gobiernos han hecho cosas buenas y cosas malas y a veces se comienzan a pelear, pues, pero la verdad que gobernar primero es bien complicado y sobre todo en un país como nosotros que tenemos un montón de polaridades, tenemos... Y en nuestro país que nos peleamos por todo y pensamos que porque no pensás igual que yo, tenés que morirte. No, y la falta de educación también, yo creo que la falta de educación... Hay que invertir más en educación. Ese es el secreto, o sea, el secreto Educación, creo que... educación. Uno puede... Gratuita y exigida, Sí. pero sobre todo castigada si no estudias, por ejemplo. Claro, o sea, la educación es la llave o sea, cualquier país desarrollado, entre mayor educación es, o sea, vos vas a poder tomar mayores, o sea, vas a pensar, vas a poder tomar mejores decisiones y decisiones que tienen sentido. O sea, hoy en día nosotros somos manipulados, o sea, como decir, te venden un pollo, te regalan un boli, te ganan un voto. Entonces, en facto, yo te voy a hasta como criticar que en nuestro país tal vez las votaciones, fíjate que ve que interesante, aquí los americanos el voto popular, aquí vos viste que, por ejemplo, Al Gore le ganó a Bush en un voto popular y aquí no gana el voto popular. Aquí tienen una, el voto electoral. tienen una medida, ¿sabes? Allá en nuestro país se tenés que por un voto ganar. Por cantidad de gente ganó Al Gore. Sí, pero correcto. por voto electoral ganó Entonces, y el que vale es ese. Tenés una serie entonces, pues, pero bueno, la problemática de nuestro país va a tener siempre, ¿verdad? Y siempre hay grupos Pero de... ¿cerraron todas las tiendas Kodak o siguen abiertas todavía? No, todo eso cerró, todo eso cerró. Se sí. cerró todo ¿cómo lo digo para que no se... El imperio, todo Vea, los Terán, sí, la bueno, familia Terán. la familia Terán de nosotros, ¿verdad? Prácticamente nosotros lo que era Kodak, todo eso se fue prácticamente al pique, ¿verdad? Queda operando allá Lolita, ¿verdad? Ciertos familiares tienen negocio allá, por ejemplo, mi primo Alejandro que tuvo el problema con lo de Walmart, pues que las bodegas, pero seguimos operando ciertas cosas, ¿verdad? Mi otra prima que es casada con Roberto Zamora, Ujú. ya, entonces ahí seguimos operando en Nicaragua, pues un ¿Y si país- le hablas a Roberto Zamora de vez en cuando o no? Sí, no, claro que sí. Una persona, creo que Roberto Zamora conmigo ha sido una persona muy, muy cariñosa y ha sido de gran influencia, pues muchos consejos, muchas, ¿verdad? Creo que el apoyo que me ha dado a mí ha sido Incondicional. incondicional y ha sido un buen ejemplo, te cuento. O sea, yo no puedo, o sea, no puedo decirte Este nada. podcast no está para hablar mal de nadie, está para hablar solamente cosas buenas, no te preocupes. digo, eso es para mí es un ejemplo, pues un ejemplo y es una persona que realmente es súper trabajador de lo que llega ha salido adelante. Pues si vos ves lo que él ha hecho, pues, ¿verdad? Ujú. De donde comenzó y a lo que ha llegado, pues son cosas que son historias de éxito, pues. Como la tuya, por ejemplo.
La mía yo estoy en camino, pues yo creo que yo me considero que estoy todavía. Espérame, si vos consideras que estás en camino, entonces yo que soy por diosero, hermano. Porque, o sea, seamos sinceros, hermano. No, todo el mundo O tiene sea, que todo salir este piso es tuyo. Pero- O sea, yo no he salido ni el Dimitrov, eso me estás diciendo. O sea, me estás hombre, humillando. no, Me no, estás hombre. humillando, no, en Yo serio. creo que la vida uno tiene. Hermano, con un helicóptero al lado me dice, no, yo humildemente. O sea, si con el helicóptero humilde, entonces yo, ¿qué me siento yo con mi pobre Toyota del 91? Hay que ver que las cosas. No, pero en la vida uno siempre tiene que estarse educando, saliendo adelante. ¿Siempre te ha gustado tratar de... nunca te quedas en tu zona de confort? Fíjate que no. Fíjate que yo le tengo pavor. Cuando estoy cómodo me da miedo porque viene el pijazo. Sí. Yo he sentido eso. Se sea, siente como algo está mal. Algo está mal. Y hasta te levantas con la sensación de Fíjate algo que está mal. te voy a comentar, pues bueno, primero una de las cosas que yo soy la persona que a mí mi otra pasión son las motos, ¿verdad? Las motos, Claro. para mí eso, ahora yo encuentro Vi que andas una Ducati Sí, en el teléfono. ando en Ducati ahora, ¿verdad? Esa es Siempre- tu pasión, las motos. Lo que pasa es que yo encuentro paz, o sea, yo encuentro paz en movimiento. Es algo muy raro, pues, o sea, tal vez soy una persona muy hyper, entonces la moto a mí me desconecta, es terapia, pues, y algo que, pues, a mí me ha gustado siempre, me gusta la velocidad, es algo, ¿verdad? Que eso también aquí es lindo, porque aquí voy a la pista de carrera, entonces vas a la pista, lo puedes practicar tu deporte, ¿verdad? En un ambiente saludable, etcétera. Pero para mí la moto, o sea, mi mujer me dice cuando me ve que ando así, amor, anda dando vueltas en la moto. Estás jodiendo demasiado, Roberto. Estás jodiendo. Sí. Agarra tu moto, por favor. Métele 120 millas y te me relajas. Andate, ¿verdad? ¿Qué moto tenés ahorita? Una Ducati de Abel. Ya. ¿Cuánto desplaza ese? Ve, tiene 148 caballos, la moto es. Ve, yo de que vine, acuérdate que en Nicaragua era mucho Harley. ¿verdad? Vos tenías la compañía Harley Yo era Davidson. distribuidor Yo te Harley. hacía los comerciales. Sí, yo sí, me te hacía acuerdo. las voces del Harley Cuando- Davidson 2012 en San Juan del Bueno, Sur. cuando habías llegado era que te presté el bar también una vez. Ah, que sí, te recuerdo cuando me prestaste el... Yo me recuerdo cuando me prestaste el bar, Eso está hermano. buenísimo. Oye, no contés esa historia, Roberto. Que después la gente va a decir, ah, sí, yo recuerdo ese maldito. Sí. Oye, me lo prestaste allá en la carretera Masaya, creo que fue, ¿te recuerdas? Más allá al lado, ¿verdad? Entonces estaba la parte de ¿Y vos sabes cómo te conocí yo? ¿Cómo? Yo me quedaba en el Guanacaste para llevar. Vos sabes, llegaba a hacer mi delivery al Guanacaste. Underground. Underground. Yo decía, hombre, qué bonita esa tienda que está al lado. Hombre, qué bonita la Harley Davidson. Y Harley Davidson hizo grandes campañas allá. Invertiste mucho en publicidad. Fíjate que yo le doy gracias a Dios que el primero eso fue una aventura, fue una pasión mía, porque yo sentía como que nicaragüense. O sea, yo compré mi moto allá y en Nicaragua hay un grupo. Y me acuerdo que íbamos a Costa Rica a los eventos. Y yo decía, pero ¿por qué Y no los voy? ticos llegan a Nicaragua todavía. Bueno, pero yo comencé con la idea, ¿por qué voy ahí? Yo quiero hacer lo que me gusta en mi patria. Pero lo que te quiero decir es esto. Dejaste tanta marca en Nicaragua que ahora los ticos de Harley Sí, Davidson están llegando. van a Nicaragua. Sí. Hay cierta gente que tomó pues la batuta, ¿verdad? Hacer ciertos eventos. Ahí creo que hay un grupo, ¿verdad? Los chitos, no sé cómo se llaman. Yo no he escuchado mucho de Mucho ellos. en eventos, ¿verdad? Pero sí nadie hacía más bulla que lo que hacía. Bueno, lo que pasa es que lo hicimos bien, gracias a Dios. Yo hice un evento bien profesional también. Y nosotros agarramos, acuérdate que yo trabajaba con Procter & Gamble, con Gillette, entonces nosotros formateamos el evento, lo costeamos de una manera profesional para también poder traer todos los patrocinadores internacionales. O sea, nosotros hacíamos un evento que era clase mundial. En fact, el evento nosotros era el mejor evento de toda Centroamérica. Sí, de hecho, incluso llevaban artistas, creo, a los eventos Claro, artistas. Era un evento de 3 días. Dos cosas se los unieron. Hasta Molotov llevaron, creo, una vez, si más no me recuerdo, y no me la fumé muy llevamos verde. Una vez a Guns N' Roses, ¿verdad? Llevaron a Guns N' Roses. No Pero llevamos no a Nicaragua, pero sí para llevarlo a Costa Rica, creo que fue. Lo que pasa es que contratamos a la banda segunda de ellos, pero llegó uno de ellos. Opa, no, ya con O sea, eso es suficiente. Entonces, lo que pasa es que ya también llegaban. O sea, yo también tenía amigos. O sea, el evento, primero pasaron dos cosas muy interesantes. Nicaragua queda en el centro de Centroamérica. Entonces, para la gente de Panamá y Costa Rica era más fácil llegar a Nicaragua. La gente de Honduras y Guatemala y México bajaban también. Entonces, no es lo mismo un evento en México que todo el mundo sube. Entonces, como que yo quedé céntrico, ¿no? También Nicaragua se prestaba. Nosotros, o sea, Nicaragua tenía lindas carreteras, teníamos lindos paisajes. Y Estaba en un crecimiento muy bonito y luego Nicaragua. teníamos el evento que era en Managua y después de San Juan del Sur, que era la otra parte.
Y en San Juan del Sur se armaba la regazón. Se armaba. Bueno, siempre se armaba la regazón. Dicen que no llegó Piero Cohen ahí en el helicóptero, montó... Bueno, Piero me compró varias motos y andaba en motos. montó 3 motos y luego se las llevó en el helicóptero. No. No, Piero, era broma. No, pero gozó. No, sí, dice que llegaba a los eventos tuyos. Todo, o sea, la gente que andaba en moto. Y no, y interesante porque también algo muy interesante. En nuestros países, el que andaba en un Harley, mira, el que andaba en Harley Davidson era gente pudiente. Pudiente. Yo lo vi, era niño, todo el mundo disfrazado. Vos agarrabas todos estos niños fresas que venía el fin de semana y todo el mundo se ponía chaquetas o sea, éramos disfrazados, era Halloween para Su todos. chaqueta negra. Era Halloween de los niños fresas, eso es lo que era. Sí, todo. sí. Yo la verdad, pues nunca aspiré porque yo no iba a pagar $25,000 por una moto. Pero ve. O sea, para ustedes eso era un chicle. No, pero fíjate que yo hice 2 cosas interesantes. Yo realmente, porque quería mucho en Nicaragua, el evento era excelente. Yo financiaba la moto. O sea, yo logré colocar las motos en $180 al mes. Ah, o sea, sí. yo coloqué una gran cantidad de motos y mi plan era que fuera accesible a todos los nicaragüenses. Pues no era... Eso no lo sabía yo. La tienda sí era increíble, me parecía cool esa tienda, compadre. Todo venía caminando bien, ¿verdad? Pasaron ciertas cosas ahí que, pues, de la vida que uno se tropeza, ¿verdad? Y de repente pasan cosas que no tienen, pues, ¿verdad? Y la verdad es que yo no veo al pasado como cosas malas ni buenas, cosas que pasan. Y yo siento decir una cosa, yo me he caído varias veces en mi vida y hay 2 cosas importantes. Si te vas a caer, caerte boca arriba, hermano, para volverte a levantar, porque si caes boca abajo te jodiste. Y la idea es te caer, volverte a levantar y seguir adelante, ¿verdad? Porque te vas a estar cayendo y te vas. Y otra gran cosa, pues, que en la última caída... descubrí a Dios, pues, o sea, me volví súper, Dios jugó un rol muy, muy importante en mi vida. En tu última caída. Sí, pues de parte de eso me volví, pues, entonces, así donde me ves, yo todos los días voy a misa, yo me levanto, medito, voy a misa, etcétera. Sigo siendo la misma persona, no creas, sigo siendo jodedor, sigo siendo, o sea, como dicen, el que raza en pata, pero hoy en día tengo una relación con Dios muy, muy interesante que ha sido como un eje y para mí es increíble ver cómo Dios juega un rol. Ahora, no es un Dios como decir, no quiero imponer mi religión a nadie, etcétera, pero cada quien va descubriendo su parte espiritual y esa parte espiritual mía creo que la tenía como apagada y esa en esta nueva etapa de mi vida ha jugado un rol muy, muy importante. La verdad que pues yo creo que los que me conocen saben que soy una persona alegre, que me ha gustado vivir, me gusta vivir, pues yo soy la persona que cuando hay fiesta, hay fiesta, cuando hay trabajo, hay trabajo. Hay trabajo. Cuando hay que gozar, ¿verdad? A veces me la paso, ¿verdad? Uh-huh. Eso no ha cambiado. Ya, eso no ha cambiado en ese sentido, ¿verdad? Pero entonces siempre tenés una conexión directa con Dios, estás orando, estás hablando con Él. Fíjate que yo descubrí... ¿Te ha bendecido Dios bastante? Bueno, yo creo que las cosas que yo he pasado, los milagros que yo he visto han sido... ¿Cuál ha sido un milagro así interesante que os diga, esto es increíble que Dios me cumplió? Bueno, ya que yo esté hablando con vos ahorita aquí, que me haya recuperado, de verdad, el problema que tuve yo en Nicaragua, de haber salido de esa situación... Sí, me encantaría que lo dijeras qué problema es, porque me tenés a mí con... No, pues fue así una situación que pasé... Pues, ¿Querés tocar ese tema o querés que lo cortemos? Me gustaría tocarlo leve, ¿verdad? Vamos a tocarlo levemente. Tuviste 2 grandes problemas en tu vida. Y puedo saber yo cuáles son esos 2 grandes problemas. Bueno, yo creo que la vida te va marcando con diferentes cambios. Uh-huh. Creo que yo me pensaba hacer una vida en Nicaragua y quedarme viviendo en Nicaragua. Bueno, Como todos. Como todo. Y había apostado a Nicaragua. Y como decimos, all in, pues, ¿verdad? Yo todas mis propiedades había comprado allá, había comprado una serie de cosas. Yo estaba enamorado, apasionado con mi sueño de desarrollar lo que era la Harley Davidson en Nicaragua. Y era un gran proyecto. No, y era algo que yo, o sea, primero si vos sos apasionado en algo y te gusta algo, o sea, no hay, yo hasta que yo me pellizcaba, decía, wow, estoy haciendo lo que me gusta y en mi país. Ya, lo que me gusta en mi país con mi gente y compartiéndolo con mi gente. Obviamente que tal vez eso generó también un montón de celos, ¿verdad? Porque era una marca americana, era Nicaragua con todo y todo es un país conservador hasta cierto punto. Te estaba yendo bien, tenías amigos de alcurnia, sí, grandes eventos. Pero lo que representaba la moto, los tatuajes, lo que representaba esa vida de motociclismo también no iba. Y hubo un problema, pues un problema... ¿Tu primer problema? Bueno, no, pues mi problema en Nicaragua, pues un problema que hubo que de una u otra manera, yo no sé cómo terminé, pues, como decir, yo lo puedo decir ahorita, pero vamos a suponer ahorita. Ok, a vos se te había acusado bueno, se te hicieron levantamientos falsos en Nicaragua, había 10 personas más.
cae en una situación, ¿verdad? Cae en una situación con una persona que había sido un cliente mío. O sea, generalmente vos tenés clientes, o sea, yo no sé quién es quién que compra las motos, etcétera. Y esta persona había estado involucrado pues en una serie de cosas que yo caigo como debajo de una investigación y pasé una etapa de mi vida ahí, unos 6 meses muy, muy feos. Pues, Estuviste 6 meses, ¿verdad? Yo tuve 3 meses en el Chipote. Sí, 3 meses. Y después 3 meses en la modelo. Y de ahí creo que, y de ahí pude salir de toda mi situación, ¿verdad? El gobierno analizó bien mi situación y lograron determinar pues que yo no tenía nada. O sea, sí hubo un juicio en el que te liberaron y dijeron, usted no tiene que ver nada, Correcto, don Guillermo, está libre de toda culpa. Hubo un juicio, ¿verdad? Hubo un juicio donde pues se terminaron las causas, etcétera, y determinar. Como decir, tuve que pasar el proceso. Ya, ese proceso te limpió, espiritualmente hablando. De que ese proceso me limpió espiritualmente. Creo que descubrí a Dios. Tuve 3 meses en el Chipote. Y en el Chipote viejo, no el nuevo, ¿verdad? Que era El que era peor todavía, el tiempo sandino. Peor, que te ponen y yo pasé 3 meses, no te miento, pues desnudo en un hoyo, pues prácticamente, ¿verdad? ¿Eso te hacen en el Chipote? Es algo que desnudo en un hoyo, ¿en serio? Fíjate que es algo que yo te digo, no sé cómo sobrevivir, ¿verdad? Pero puedo saber, lo editamos esta parte. Cada vez que yo digo lo editamos, él ya sabe. Sí. ¿Sí te torturaron allá adentro? Es que no es una tortura de golpes no, psicológica tal vez. Bueno, que de momento que vos estás desnudo, de momento que no valoran, pues que te ven como un animal, y que no comes, que tenés una serie de cosas, pero el sistema está de esa manera para tratarte de quebrar, creo yo, ¿verdad? Entonces, de quebrantarte. Y eso es algo que pasa en todas las cárceles del mundo, pues es un proceso, pero yo no sé cómo logré yo pasar todo ese tiempo, ¿verdad? Pero hubieron un montón de cosas interesantes, ángeles, señales, porque vos no veías a nadie, estaba solo, pero que oía gritos, entonces fuerza, una serie de cosas, me encontré con Dios. ¿Sabes? Dentro de ese cuarto en la oscuridad, yo vi... ¿encontraste a Dios dentro de ese cuarto? Encontré a Dios. ¿Oraste ahí? Fíjate que oré a mi manera, porque orar no sabía, entonces comencé a orar a tu manera. Pero te das cuenta que fue la manera más correcta. Tu relación con porque Dios, te escuchó en ese momento. En facto, te voy a contar una cosa interesante. Yo no sé cómo cae la Biblia conmigo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que el día que yo terminé de leer la Biblia y la cerré, a 1 hora me sacaron donde estaba. Oh my God, wow. O sea, ahí tenés un milagro. Pues, eso sí. Hay gente que la Biblia, primero, y te voy a contar que la Biblia es algo... Cerrando la Biblia, después de orar, fíjate que a la hora te vas. Supuestamente, yo estaba en un hoyo sin luces y no puedes leer nada. Llegó a la embajada americana, me llegaron a ver y me dieron un montón de cosas. Entonces le digo, mire, pero yo no puedo, pues no hay luces, no hay nada. Bueno, que los señores pusieron unas luces que parecía rollo, pues todo tipo, parecía que me estaba rotando de repente. Okay. En un hoyo me ponen unas luces de estadio. Te estaban rostizando. Rostizándome. O sea, pasaste de la oscuridad al fuego eterno. Al pollo tip top. Al pollo tip top. Oye, tip top no, porque yo no como tip top, pollo campero. No, da igual. Y me cae una Biblia. Y comienzo a leer. ¿Pero cómo te cayó una Biblia? ¿Te llegaron a dejar una Biblia? No es que cayó al techo. La embajada me dejó una serie de cosas, ¿verdad? Yo soy ciudadano americano y me dejaron una serie de cosas para leer, pero no me dieron nada de eso, pero me dieron una Biblia. Esa jodida Biblia, ¿verdad? Vos comenzás a leer la Biblia y si vos lees el Viejo Testamento es horrible. Porque vos comenzás a leer el Viejo Testamento y vos te encontrás con un Dios que castiga, que no sé cuánto, que... Un Dios que no anda jugando. Un Dios que... O sea, pero yo por ejemplo, estaba... ¿Cuál libro fue? Daniel, no sé si fue Daniel, no sé cuál fue... que el profeta se devolvió y mató a la gente solo con verla. Sí, no, a todo el mundo. Y ha castigado. Y yo decía, ¿a qué hora llegó el Nuevo Testamento? No, yo decía, ¿qué hice? Pues Diosito, ya comenzás a pensar en todas las maldades. Pero el Salmo te tranquiliza. Te tranquiliza, pues, pero comenzás en un autoanálisis porque, seamos sinceros, ¿verdad? ¿Te sentiste culpable en algún momento de algo que no hiciste? Mira, me sentí culpable de muchas cosas en la vida. Creo que también
Yo creo que los hombres hacemos mierda, las mujeres también, igual. Hay una serie de cosas que uno hace que cuando sos parrandero también, en tu parranda, en tu egoísmo, ¿verdad? Pero eso no es un pecado ser parrandero, es parte de la vida y el proceso de cualquier ser humano. Haces una serie, es parte del proceso humano, no te voy a decir que no, pero bueno, comienzo a ver y yo veo, puchica, wow, una cosa bien que me costaba leer y entender. Espérame, hay un teléfono que está sonando como un huevo que me tiene de un bate. Ah, es el tuyo. Ya. Ajá, hay un montón de, entonces, ¿verdad? hay un montón de cosas que comenzaste a ver. Entonces, comenzás a analizarse y pensar y te decía, wow, ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y ya después comenzás con el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento es aburrido porque es lo mismo 4 veces. Entonces, San Mateo, San Marco, sí, dice lo mismo. Es la misma historia contada. Desde diferentes perspectivas de Ya vista. me costó, y yo pasé 3 meses en el chipote, como decir, en la parte pesada, porque el chipote sí fue intenso, ese fue. ¿Pero qué? ¿Ahí ponen a los policías más malos o qué? Es que no ves a nadie. ¿Estás encerrado? Primero te meten en un hoyo. Vos estás cerrado totalmente, estás completamente desnudo. ¿Sabes? Tenés un tubito de agua que una vez al día cae un poquito de agua. ¿Para qué? No querés ir al baño porque cuando vas al baño llegan las cucarachas. Me acuerdo que yo vi esas ollas de cucarachas y las cucarachas te muerden, oído. Sí, la gente no sabe que las cucarachas muerden. Pican fuerte. Pues podían muerden. Yo estuve preso 4 veces ya. O sea, cucaracha la que cuando estabas, pues, decís, wow. Y entonces una cosa que fue súper intensa, que yo no sé cómo, pero bueno, pasó. Ya cuando yo llego a la modelo, en la modelo, yo no llegué a la población, me pusieron en una oficina. Estuve en una oficina. Y entonces era más relajado, pues, ¿me entendés? No, o sea, me estás diciendo que la modelo no es peor que el chipote. Es que yo no estuve en la modelo, o sea, te mandaron a un lugar diferente. Me mandaron a una oficina prácticamente, Okay, un lugar. okay. Yo no estuve en la población prácticamente, ¿verdad? Y es ahí donde estaba revisando mi caso, y revisaron mi caso de tal cosa, pues, y al final, pues, el gobierno creo que dijo, pues, aquí no hay nada, etcétera. Que está bien, pero pasar el proceso. Pues, pero también pasa aquí. Sí te destruyeron tu vida. Bueno, pero también pasa aquí en los Estados Unidos, un montón de gente va presa y pasan 6 meses hasta que salís no culpable. Pues. No quiero minimizar lo que me estás diciendo, pero sinceramente en Estados Unidos, todo lo que me has contado tiene leyenda comparado con Estados Unidos. Porque aquí en Estados Unidos el proceso es más duro, es más difícil todavía. Pero aquí, o sea, esto pasa en todos lados. Yo no quiero decir, o sea, mi punto es lo siguiente. ¿Que fue Nicaragua o que fue el gobierno? No, o sea, fue un proceso que le pasa a cualquiera. ¿Estuviste en el lugar equivocado? Es correcto, estuve en el lugar equivocado, en el lugar equivocado. En el momento equivocado. En el momento equivocado, ¿verdad? Tal vez yo, ¿sabes? Muchas veces... Y quizás alguien malicioso por ahí manipulando algo. Es que también hay dichos en la vida que también uno tiene que cuidarse su personalidad, etcétera, y muchas veces los descuidamos de esas cosas, ¿verdad? Y me tocó. Pues, yo te entiendo lo que me estás diciendo. Mira, vos me acabas de decir esto, te leí la mente y te leí la vista y te miré la cara. Vos me acabas de decir, hay que cuidarse la personalidad. Me acabas de decir, hay que cuidarse de ciertas cosas y actuar un poquito más correcto, porque esas cosas a veces te incriminan a lo que los demás piensan. Correcto. Y yo pienso que está mal eso. Yo pienso que uno debe vivir su vida con la libertad y la plenitud que uno debe y quiere y le ronque porque puede, porque pudo. Pero así pensaba. Y que porque los demás piensen mal no debería ser incorrecto. Así yo pensaba de esa manera muy fuerte, porque a mí nadie me ha dado a comer. Yo también he estado preso muchas veces. Yo te voy a decir, Roberto, Guillermo, yo he estado preso muchas veces. Si vos ves mi historia, de que yo vine aquí a Miami, yo estoy trabajando que tengo 13 años. O sea, yo me acuerdo que yo hice un fake ID para poder trabajar, que decía que tenía 15 años. Sí. O sea, yo salí del colegio y trabajaba, y mis amigos llegaban y yo trabajaba hasta Cobija, Valet Parking. O sea, yo a muy temprana edad comencé a trabajar y a hacer plata porque me gustaba la plata. Y si alguien, el colegio, por ejemplo, yo me lo pagué. Pero ¿qué pasa? Como soy de buen apellido y la gente, no, hombre, ¿quién te va a creer? Entonces, mi vida personal, yo he sido muy esforzado, o sea, a mí nadie me ha dado nada, entonces llegó un punto en mi vida que yo decía, ¿y qué? Yo me lo gané, yo lo hice, lo voy a disfrutar. Que también fue una actitud tal vez hoy. No era arrogante, yo también pensaba igual, pero no era arrogante. ¿Qué es lo que pasa? Que tu éxito a veces es la envidia de las demás personas. Eso es lo que es. Porque nadie está cuando te desvelaste. Nadie está cuando te desvelás. Nadie está cuando no trabajas 24, 25 de diciembre, Semana Santa, día del cumpleaños. Nadie está ahí. Estás vos nada más. Sí, correcto. Nada. Pero ¿por qué le molesta el éxito a la gente de tu éxito? Sí, la gente quiere... Es como, yo tengo un dicho que me da risa. Es como esa gente que nada con los tiburones. Pijudo, hasta que te muerde el tiburón.
Bueno, pero una cosa es querer nadar con un tiburón y otra cosa es decir, yo veo el tiburón, no me voy a meter ahí. Pero hay gente que vive nada con los tiburones y los ojos y todas las cosas. El problema es cuando el tiburón se te acerca sin vos darte cuenta. Bueno, Para mí, ¿qué es lo que te pasó a vos? Se te acercó el tiburón, el mal, Sí, correcto. y vos estabas en tu trabajo. Pero bueno, esa fase de la vida vino con más enseñanzas. Creo que me hizo crecer espiritualmente y creo que me hizo cambiar de un nivel a otro nivel ya que necesitaba. También a partir de eso decidí yo regresar a los Estados Unidos después de eso y volver a comenzar. Tengo un amigo que me dijo a mí que lo mejor que le pudo haber pasado en su vida fue haber estado en la modelo. Entonces, Porque dice que eso le enseñó varias cosas. Le enseñó su conexión con Dios, a pensar más maduro, a ser más humilde. totalmente. Y dijo, si ya llegué hasta allá abajo, lo puedo todo. Total. Eso es, vos sabes que eso es algo que me digo yo. Yo a veces me siento, de verdad, en situaciones que yo por ejemplo, yo soy ingenuo en ese. Yo a veces no sé cómo, o sea, cuando yo soy creyente que cuando vos tomas una decisión, o sea, yo soy hasta muy cuadrado. Si te digo sí, es sí, te digo no, es no. Si te digo sí, es sí. Y no sé cómo lo voy a hacer, pero lo hago. Yo lo que he visto es cuando vos te comprometes y vos tomas una decisión, todo se alinea. O sea, yo me he metido en que voy a comprar una cosa, y, o sea, recién venido, o sea, compré una propiedad, me acuerdo que tenía $1,000, firmé no sé cuánto, tenía que pagar como 20. Yo no sé cómo, aparecieron, pero una vez que Así estoy yo con el carro que agarré, compadre. no te preocupes que lo vas a pagar. O sea, 35% de interés. la cosa es cuando vos venís, ¿verdad? Pero una vez que tomas una decisión, las cosas van. El peor enemigo tuyo es que dudes. Ya de dudar, etcétera. Entonces vos tomás una decisión y encarrilate y las cosas la vas a hacer, te vas a forzar a hacer las cosas. Entonces me vine para acá, ya me casé, de verdad estoy felizmente casado, me casé con Diriana Argüello, que ahora se llama Diriana Terán, que salió mi mujer es un ángel, o sea, aparte de ser una mujer bella, excelente, o sea, mi mujer, la magia me maneja de la A a la Z, ella sabe, o sea, tu mano derecha. Mano derecha, pero ella sabe que me da risa porque no, si te cuento, me da Contame risa. eso de tu esposa, contame. No, estoy acostado en la cama, ¿verdad? Como medio chiste, acostada. Entonces mi mujer está al lado de mí. Ay, el gran Guillermo Terán me dice, te puse la espuela, la montura, el bozal, ¡rácate! Y yo, ¿cómo? Y no te diste cuenta, ¿viste cómo es la cosa? Al gran Guillermo Terán lo domé, ¿viste? Aquí lo tengo. Y no me sale los viernes, ni los sábados, a menos que me pida permiso. Y me dé totalmente, ¿verdad? Interesante. Ahora estás en Estados Unidos, te dedicas al real estate. Sí. Bueno, ¿verdad? Tuve la bendición de regresar. Este negocio ha sido un negocio familiar que fue con mi mamá, ¿verdad? Mi hermanito pequeño, que se llama Enrique, ¿verdad? No es el que está afuera, ¿verdad? El que está afuera, ¿verdad? ¿Ese es el menor? Es el menor. Pero se ve el mayor. No, o sea, eso, edita es eso. es más de trabajo duro, ¿verdad? Edita eso, No, el más. Fíjate que él tuvo una visión de... Él estudió Haití. Entonces su visión era cuando se metió en el negocio, está muy complicado. Y él fue, ¿verdad? Se unió con este muchacho Andrés Corda, que es su socio también. Y el que parece... el gringo ese que... El gringo. No, ese no parece gringo, parece vikingo. El vikingo. Y la visión de ellos fue, ellos hicieron todo esto digital, ya con una visión muy innovadora. Entonces el negocio lo comenzó a decir, ¿sabes qué? Estamos trabajando, en aquellos tiempos era papel, todo, etcétera. Y entonces algo que tiene la bienes raíces, aquí en los Estados Unidos hay información, entonces él lo que hizo fue lograr, y hizo el primer programa que se llama AVEX, ¿verdad? Comenzamos con Avanti, hoy Avanti, güey, tiene 1,700 agentes, tenemos franquicia. ¿Cómo se llama la compañía de ustedes? Avanti Way Realty es la compañía de real estate. Así se llama, tu compañía Real Estate, con tu hermano. No la mía, es la vamos a hacerte... ¿Tu hermano el socio vos? No, es mi mamá. Ah, perdón, qué mal estoy, qué mal. Mi hermano, ya, y Andrés. Para serte honesto, ¿cuántos socios yo agarro, como decir, la colita de mi mamá, pero bueno, pero yo le doy gracias a Dios que pude venir a un lugar donde había una estructura, donde yo me pude acoplar, y hoy en día, pues yo apoyo a mi hermano 100%, ¿verdad? Ahora, es muy interesante, el negocio de bienes raíces son independientes. O sea, hoy en día, por ejemplo, yo hago bienes raíces y mi mujer hace préstamos. Entonces trabajamos como equipo. O sea, ella te presta para la casa que vos le vas a vender. Ella hace los préstamos. Entonces vos llegabas con un cliente, te mando donde ella, te precalifica, yo te consigo la casa. Entonces estamos trabajando. Porque también me gusta, o sea, la idea era trabajar como en equipo, ¿no? Y entonces la visión de mi hermano,
que era que hasta ahora esa visión, y yo creo que lo que pasó con la pandemia, ¿verdad? Hizo que esta compañía se acelerara más porque somos, o sea, la manera que nosotros, la manera que trabaja Avantiway, que todo digital, que todo de tu computadora, todo remoto, agarramos información y la podemos compartir, o sea, presentarte, la que vos la puedes presentar información a un cliente de un edificio, cuánto valen los cuartos, etcétera. Ese poder en tu mano ha sido algo que hasta ahora lo están viendo, que ha impulsado a la empresa a crecer. Entonces, la empresa ha crecido de una manera. Entonces, la visión de mi hermano con Andrés ha sido algo muy, muy, muy inteligente. Y cuando vine yo dije, wow, esto más está en algo, entonces aquí me pego. Pues digo, yo aquí voy a montar, está muy bien. voy a pegarme y apoyar lo que está haciendo. Y yo creo que esto, lo que es Avantiway hoy en día, la manera que está creciendo esta compañía es algo totalmente espectacular. Y te digo, y es algo también admirable de mi hermanito, de ser una persona con una visión que mantuvo su ojo en esa visión. Interesantemente, somos muy diferentes, ¿verdad? Yo salí más parrandero, más de las motos, etcétera. Más de verdad, mi hermano es mucho más familiar, mucho más... Siempre esa vida es aburrida. La de nosotros es más bonita. La de nosotros... fíjate que... Sí o no, en la vida tuya y en la mía hay persecución, alegría. Fíjate, o sea, hay incidentes policiales, te cae de un paracaídas. O sea, la de nosotros es terrorismo, acción, romance. ¿Qué más? ¿Qué más? Y sabes que eso es no quedarse en la zona de confort. No, pero que yo me muero y yo digo, ya viví todo. Yo platico mucho con mi hermano y él dice que la vida de él es más alegre que la mía, a su manera. Entonces, sí, la de mi abuela es muy alegre, también tomando café todos los días y escuchando los 9 rosarios. No, pero la cantidad de horas que cada quien, pero sí, ahora mi vida no así. Yo me acuerdo cuando me casé con mi esposa, le dije, conmigo nunca va a pasar un día aburrido. Porque si no es una cosa, es otra cosa. Yo a mi mujer, yo le dije, conmigo vas a pasar todos los días aburrida. ¿Por qué? Porque nunca voy a estar acá, voy a estar bebiendo guaro, le digo. No, mi esposa ha sido, ¿verdad? Entonces, pues tu esposa ha sido ahorita la mujer que más te ha ayudado, entonces. Ha sido una mano de... Pero me has hablado de la familia. Perdón, sí. ya lo interrumpí otra vez. Le acabo de hacer una pregunta y voy con la otra. No, tranquilo. Tu esposa ha sido... Mi esposa llegó a hacer un... Te lo pongo de esta manera. Yo crecí una persona muy sola, me hice yo solo. Y creo que un problema de un hombre, cuando vos te haces vos solo, te crees un impotente. Nosotros en teoría vemos a la mujer como algo agregado, ¿verdad? Esta vez... El machismo que nos hizo... Sí, esta vez como me tocó rehacerme de cero, mi mujer ha jugado un rol muy, muy importante y hoy en día yo me siento sumamente agradecido. Y no agradecido, yo no soy lo que soy yo, sino porque mi mujer no está al lado mío. En facto, si mi mujer se va, me da miedo, pues, porque o sea, es un complemento que ha sido muy, muy importante con lo que... Entonces, esa parte de tener... Primero, mi tía me dijo una vez, la esposa de Roger Terán, mi tía Nelda, una vez me dice, lo más importante en el matrimonio es que tengas a Dios en el medio. De tres. Me acuerdo que me decía la señora, estaba en bici y me decía, de tres. Yo decía, chocho, 2 por 1, 3. Mi tía, compóngase. Decía, tía, me decía 3, pero yo decía, pucha, que espérate, esta tía está... No, me dice, tenés que tener a Dios en medio, me dice. Y es cierto, poner a Dios en tu relación, ¿verdad? Es algo muy, muy importante. Y ahora sos muy unido a la familia. Me ha vuelto sumamente familiar, ¿verdad? Tengo un hijo mayor que está en college, está en Santa Clara estudiando engineering, que soy un orgullo que él jugó soccer, que fue el que llevó el americano que ganó Alaska, ¿verdad? Ok. El chaval lo hizo su sueño, ¿verdad? Y tengo mi esposa, tenía otro hijo, pues es divorciada, lo volvimos a casar. Gracias a Dios, ese hijo lo quiero como mi hijo, se llama Carlos Alejandro. Y Carlitos se ha adaptado muy bien para que he hecho clic. Y tengo a Dieguito que tiene 6 años, que es una amenaza, el chaval. ¿En serio? Ese Dieguito te da vuelta. ¿En serio? Salió súper galán, jugador, chispa. Salió. Es que los chavalos ya ahora vienen con iPad incluido. Ya vienen con y actualizado con el iOS 15. No, te lo juro. Oye, mira, antes que nada quiero decirle a la gente que nos está escuchando y nos está viendo que normalmente, incluso cuando usted, y te lo digo por la experiencia de mi amigo que está ahí al lado, aunque usted esté en la cárcel, el éxito puede venir después, no quiere decir que usted está abajo. Quiero decirle que si usted no ha triunfado es porque no ha querido. Deje de soñar con mansiones y aviones, comience a trabajar por ellos. Y que si su vida es de mucho caos, destrucción, muerte, y es una película, recuerde que hasta las películas le dan Oscar.
y probablemente usted está trabajando para el Oscar de su vida. Así que haga lo que tenga que hacer para salir adelante. Deje de lamentarse. Porque si usted no se va a curar su herida, nadie se las va a curar. Hoy me encuentro con Guillermo Terán, un empresario nicaragüense, un ciudadano nicaragüense que le ha costado, pero aquí está. Está triunfando como real estate aquí en Estados Unidos, en Miami. Está con la familia, hoy muy feliz, muy casado, con una familia maravillosa. Ya para despedirnos, Guillermo. Yo tengo un lema que me gusta, es que tengan días, zero days, días que no sean de cero. Cada día proponete hacer una acción mínima que te lleve a un gol. ¿Querés perder peso? Caminar 15 minutos. No sé, más respeto porque yo estoy bien así. Bueno, si no quieres perder peso. Si tú haces algo, no termines tu día sin hacer una acción en que la mínima sea que te va a llevar hacia donde vas. Si querés estudiar, léete una página. Entonces yo trato, le llamo no tener día cero. Un paso a la vez. Un paso a la vez, pero por lo menos un paso. Pero por lo menos un paso. ¿Qué le diría vos al Guillermo Terán de hace 10 años atrás? No le diría nada, porque la verdad que todo tenés que vivir tu vida. O sea, mira, tristemente, y lo veo yo yo hice Maús, ¿verdad? Y he dado muchas charlas pues, hoy en día comparto en estos grupos o estos seminarios de Maús, ¿verdad? Mi vida, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que vos podés escuchar, cada quien tiene que vivir su vida. Tristemente, lo lógico es que yo te contara mi cuento, vos analizaras y aprendieras de esos cuentos, pero la triste realidad es que vos vas a vivir tu vida. Así es. Vos vas a vivir tu vida, pues, y vos vas a tener tu camino, y tus golpes están diseñados para que vos vayas a alinearte, ¿verdad? Entre más riesgo tomás, más golpes vas a tomar. ¿Sabes? Ponete a pensar, no hay nadie grande que no haya pegado su pijazo. Todos. Ya. Entre más grande es el personaje, más golpes tuvo en la vida. Vas a tener y vas a salir adelante. Entonces, es tu manera de querer salir adelante. Yo creo que mi historia no ha terminado. Yo estoy totalmente en crecimiento, ¿verdad? Yo tengo muchas ambiciones en hacer cosas por mi familia, pero no tanto por mi familia, pero también quiero darle. O sea, una de las cosas muy interesantes, vos no le puedes dar de vuelta a tu comunidad si no tenés plata. O sea, tenés que dar para poder compartir y para poder ayudar, tenés que tener con qué ayudar. Sí, porque con bendiciones pues no das mucho. No vas a poder dar. Entonces, a menos que la persona decida recibir las bendiciones y diga... Bueno. Entonces tratar de ocupar esa cosa para tratar de ir pues devolviendo a la comunidad de una u otra manera, ¿verdad? Eso de compartir mi historia, me gusta hacerlo, ¿verdad? Porque me siento que obligado, porque yo sí creo que Dios ha jugado un rol, o sea, me siento sumamente bendecido. Bendecido, completamente. Bendecido, pues a mí, donde estoy parado yo, ¿verdad? O como estoy yo hoy en día, te repito, felizmente casado, mi hijo, mis hermanos, mi familia ha sido... Estar al lado tuyo, hermano, aquí está, ¿qué más querés, brother? Ajá. Ya no regresas a Nicaragua, ¿verdad? Por el momento, tal vez. Te voy a decir sinceramente, ¿verdad? No, solo decime sí o no. Por el momento no, o sea, hay mucho dolor. Porque yo te iba a decir cómo te quedaría ahorita, ¿sabes? Un pescadito allá en San Juan del Sur. Pero aquí me lo puedo tirar, hombre. A ver, te iba a decir yo cómo te quedarían yo unas toñas allá Aquí también hay toño. Ok, yo te quería preguntar cómo te quedaría un viaje de Nicaragua hasta Costa Rica por tierra en moto. Eso sí es. O sea, esos paisajes, esas giras en moto, cuando vos subís a Matagalpa, en el norte, hermano, aquí, las montañas. aquí la Florida es aburrido porque todo es flat. Aquí te montas en la moto a Los Cayos, a Nepo. Y es aburrido. Y la misma línea recta, 40 millas por hora, 50. Entonces, eso sí me hace falta. No, las curvitas en un domingo, Sí. ¿me entendés? O sea, en el norte. Eso es espectacular, ¿verdad? Espectacular. Si yo te diera la oportunidad, vos, o yo no, alguien en especial te diera la oportunidad de regresar al pasado en tu vida, con el conocimiento que tenés ahorita, ¿a qué edad de tu vida te gustaría regresar? 35. 35. Arrasaría, tío, hombre. Con todas las motos de Nicaragua, las compraría todas, Te agradezco mucho por la oportunidad de dejarnos compartir tu historia, de contarnos lo que viviste, de lo que estás viviendo, de lo que sos, de lo que te falta, lo que viene. Tu película es larga. No, la película definitivamente es larga y los capítulos se están poniendo cada vez mejor y mejor. Muchas gracias, Guillermo. No, un placer. Te agradecemos de corazón, mi hermano. Gracias. Gracias por haber compartido con nosotros
en Chilax. En Chilax. Si usted hoy no aprendió, usted tiene problemas de aprendizaje. Muchas gracias.